El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Francisco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Carlos, un gusto estar contigo en tu auditorio. Bueno, pues ya casi un mes de zozobra entre la población de Sinaloa. No quieren mandar a los niños a la escuela, tienen miedo de que queden atrapados en una balacera, no salen en la noche, restaurantes, bares cerrados, negocios, el transporte opera al mínimo. Luego encima tienes la primera masacre del sexenio con lo que sucede en Chiapas, rafagueó el ejército a unos migrantes. Encima está lo de Guerrero, en donde queda decapitado el alcalde y antes habían matado a su secretario de gobierno y a su secretario de seguridad. Le está dando el crimen organizado una bienvenida a Claudia Sheinbaum. 32 asesinatos en un solo día en Guanajuato, se me olvidaba también este dato. ¿Es la bienvenida del crimen a Claudia Sheinbaum? ¿Es el tomar posiciones, a ver de qué está hecha la presidenta? Pues mira, no sé si efectivamente es una tarjeta de bienvenida de parte de la delincuencia organizada, de los diferentes grupos de delincuencia organizada, porque no todos son de una misma alianza ni de un mismo grupo. Entonces, no sé si es un efecto específico, si es un mensaje específico, o es simple y sencillamente el resultado de 6 años que se perdieron en materia de seguridad, en donde no hubo estrategia, donde no hubo una ruta, en donde no se hicieron las cosas bien, donde se debilitaron instituciones, hubo recortes presupuestales, se creó una Guardia Nacional que no tenía ni pies ni cabeza, se militarizó por completo la seguridad federal con las absolutas deficiencias que esto ha tenido, porque pues precisamente esas 6 personas que fueron víctimas de la violencia en Chiapas y 12 lesionados, pues fueron un error de actuación de nuestras Fuerzas Armadas que no están preparadas para hacer labores de seguridad en las carreteras. Entonces, no sé si es una tarjeta de bienvenida o simple y sencillamente es más de lo mismo, pero estamos hablando que en 6 días hubo por lo menos 500 personas que han perdido la vida, y si seguimos con la estadística o lo que sabemos de la estadística, estamos hablando de otras por lo menos 60 personas desaparecidas en tan solo los primeros 6 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Se supone que mañana van a presentar la estrategia de seguridad. Por lo que se ha sabido, por lo que han delineado, por lo que se ha filtrado, ¿te esperas algo distinto? El hecho de que Omar García Harfuch esté al frente de la Secretaría de Seguridad, ¿te habla de que sí va a haber balazos y no abrazos? A ver, en un programa tuyo hace poco tenías a Lorenzo Córdoba que me pareció que dijo una frase maravillosa: a los políticos hay que creerles. Y si nosotros le creemos a la presidenta ha sido muy clara en decir que va a haber continuidad en la estrategia. Eso significaría otros 6 años de, acciones que no tienen ni pies ni cabeza, limitarse simple y sencillamente al patrullaje, y la presidenta hereda una arquitectura institucional extremadamente disfuncional. Si la Secretaría de Seguridad se va a mantener como aquella que es cabeza de sector para el tema de seguridad, pues tenemos que pensar que esa cabeza de sector va a generar las condiciones para que el Ejército y la Marina se sometan a la voluntad de los civiles, cosa que nunca ha sucedido. Cuando había coordinación con Policía Federal, pues habían ciertos códigos, y quien llevaba la batuta principal pues era Policía Federal. El Ejército y la Marina ayudaban, pero quien llevaba la batuta principal eran civiles con civiles. Los militares siguen ciertos códigos, siguen cierta estructura de mando. Yo veo muy difícil el trabajo que tienen por delante tanto la presidenta como el secretario García Harfuch, quien es una persona experta, quien se formó como policía en Policía Federal, quien sabe cómo actuar, pero que no tiene el mando de la Guardia Nacional, no tiene una estructura capaz de resolver estos problemas que estamos viendo, capaz de ir a Sinaloa a generar las condiciones para que los grupos no sigan luchando entre sí, de ir a Guerrero y ver qué está pasando con esta serie de magnicidios tan relevantes como es el caso de Chilpancingo, o de sencillamente ir a Guanajuato o a los otros estados como son Zacatecas, como es Chihuahua, como es el caso de Baja California, Colima, que lleva ya 9 años siendo el estado más violento del país, y pues no ha pasado absolutamente nada. Yo no sé si él va a tener las condiciones. Es una persona preparada, sabe de inteligencia, sabe de acción policial, pero no tiene la estructura. Entonces yo la verdad lo que me espero es un galimatías
que intentará subsanar una mala arquitectura institucional y que tampoco subsana los problemas que generó el gobierno del presidente López y el Congreso morenista a la hora de hacer recortes presupuestales a todas las fiscalías. Hay que recordar que en este sexenio las fiscalías, en el que acaba de terminar, perdieron entre un 30 y un 40% policías estatales y fiscalías, y que por cuarto año consecutivo en este 2024 las policías municipales tienen 0 pesos con 0 centavos para su fortalecimiento, y eso ha derivado en problemas importantes de operación, de capacitación, de armamento, de tecnología y de la misma operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, la respuesta de bote pronto de la presidenta Sheinbaum ha sido en todos estos casos decir, no, bueno, a ver, está peor Guanajuato, por ejemplo, el caso de Sinaloa, ¿no? Si no está entre los más violentos. Ahora con lo de Guerrero, no está entre los más violentos. ¿Cómo decir, qué contestar ante eso cuando tienes por un lado lo cuantitativo, ¿no? No tienes 32 asesinatos en Guanajuato, un estado históricamente gobernado por la oposición. No sé si eso la releva de responsabilidad. Y por otro lado tienes lo cualitativo, ¿no? Porque en Guanajuato sorprendentemente matan a 32 y los restaurantes abren y las escuelas funcionan y hay vida nocturna. Pero en Culiacán puede que nada más maten a 4, pero está todo cerrado. O sea, ¿cómo compaginar una cosa con la otra? ¿Cómo compartimentarlas? A ver, hay un aspecto. Yo creo que nada justifica que un presidente se deslinde de sus responsabilidades. No lo fue aceptable para el presidente López, que a lo largo de 6 años nunca dijo, este es un problema mío y esto me toca resolverlo a mí. Siempre fue culpa de alguien más, principalmente de Calderón, de los gobiernos anteriores, del neoliberalismo, de la gente ambiciosa, de los aspiracionistas, y de cuánta ocurrencia se le venía a la cabeza, y terminó siendo el problema la culpa de Estados Unidos, que detuvo a 2 delincuentes. Entonces, no es justificable que un presidente patee el bote y diga esto no me toca a mí. Evidentemente, esto pero que estamos viendo... ¿es culpa del gobierno estatal panista? Bueno, obviamente Livia García llevó unos días, pero de Sinué y los anteriores. A ver, yo no creo que sea nada más una responsabilidad de la presidenta, creo que hay responsabilidades compartidas. Pero precisamente un aspecto que es importante es que la delincuencia organizada, por sus mismas características y también porque legalmente así está establecido, es competencia del gobierno federal. Hay que recordar que en un caso de delincuencia organizada, las fiscalías pierden la capacidad de poder enjuiciar generar las condiciones, judicializar las investigaciones, porque no tienen la competencia legal para hacerlo. De hecho, uno de los graves problemas que hemos tenido en Guanajuato es precisamente que la Guardia Nacional no está presente, no patrulla las carreteras, no ha habido apoyo de parte de la Federación, y que a su vez pues el Estado se tiene que ir por otros delitos para poder perseguir a ciertos grupos delictivos, porque los demás son de competencia federal y la Federación no está haciendo su trabajo en Guanajuato, y no lo hizo Peña en su momento y no lo hizo López 6 años después. Es fácil salirse con esto y decir es culpa del Estado. El Estado tiene una responsabilidad. Lo que ha intentado hacer es subsanar las deficiencias que la Federación no le está dando. Es decir, en las carreteras federales encontramos a las policías estatales que no deberían estar ahí, pero que pues si no están ellos, no está nadie. Pero aún así, el Estado tiene que generar condiciones para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Ahora, si vemos que en Guanajuato la gente sigue saliendo, hay actividad, hay festivales, pues es precisamente porque las condiciones de violencia, que son muy altas, tienen características diferentes y están encapsuladas en zonas diferentes. Nosotros tenemos un observatorio en Celaya, y cuando arrancamos ese observatorio, una de las cosas que llamó mucho la atención en el contacto con la ciudadanía es que la gente te dice, no, aquí nada más hay homicidios, pero por lo demás se vive muy tranquilo, como si los homicidios fueran algo que no les toca al ciudadano, que están muy lejanos. Pero en realidad es que en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, ese tipo de violencia no se ve tan cercana a la ciudadanía. En el caso de Sinaloa, en donde la delincuencia organizada tiene una connotación histórica que no es de este sexenio ni del anterior ni de muchos más, sino está compenetrada en la vida social de la comunidad,
si hay una sensación de abandono muy importante y si hay una sensación de fracturación del grupo dominante que hace que no sepas en qué momento te pueda tocar algo, porque entre otras cosas Sinaloa es uno de los estados en donde más se debilitó la estructura de fiscalía y de las policías estatales, y el control ha quedado en mano a la delincuencia organizada. Entonces creo que eso tiene que ver con por qué la gente en Sinaloa, o los que han podido se han salido, o los que no, pues tienen mucho miedo de mandar a sus hijos a las escuelas. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte. Igualmente, querido Carlos.